Hola. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de los videojuegos de pelea más desconocidos e infravalorados, en esta ocasión, arrancando con Fight Fever. Este es un videojuego de pelea lanzado en 1994, desarrollado por Beacon, y publicado por SNK. Este juego posee una curiosidad importante, pues fue el primer y único título creado y lanzado para las arcades y las propias consolas Neo Geo, en tener como principal desarrolladora una compañía y editora surcoreana, la cual ya les había comentado con anterioridad que se trataba de Beacon, quien como otra curiosidad, también se dedicaba a la distribución de los cartuchos de las MVC en su país de origen, cartuchos que junto al título salieron para Corea en septiembre de 1994, y para Japón el 28 de junio de ese mismo año. Para no perder la costumbre que carajo, ya aparecerá la mascota favorita de esta serie, la historia nos sitúa probablemente desde Corea del Sur, donde Master Taekwook anuncia un torneo en el que todos los mejores peleadores del mundo terminan participando, el ganador del mismo se enfrentará al maestro y si uno de ellos logra vencerlo, no solo se convertiría en el mejor peleador de artes marciales, sino que consigo se proclamaría como nuevo rey del Taekwondo y por ende, sucesor de Taekwook, muy posiblemente por el hecho de que ya su edad le pesa factura. Ahí lo tienen, la originalidad brilla por su ausencia en este apartado nuevamente, así es, yo escuché la historia una y otra vez en el anterior video. Es que sí entendí la referencia. Pero que va, esto es más que nada para hacer la reseña más completa. En lo único que no sentiría tanto con que su prólogo sea calcado de Street Fighter, es en el tema de los jefes, puesto que a diferencia de Bison, ellos no poseen una oscura intención del por qué hacer este torneo como no sé, destruir al mundo, y por lo general no son antagónicos, casi parecido a cuando les hablé de Aggressors, solo que aquí en el elenco de personajes ahí sí hay jefes finales. Que hablando de personajes, todos son una basura, así de golpe se los digo, ¿y por qué? Esto es muy obvio, porque ya ni la mayoría, sino que todos y cada uno de ellos son muy genéricos y sin carisma, y excesivamente clichés. Para comenzar, tenemos al típico estadounidense basquetbolista que se caracteriza por su egocentridad, al chino monje quien es experto en el kung fu al ser un maestro Shaolin, o hasta con el propio maestro Taekwook, más parece una copia pirata de Juve y de Fatal Fury, es que mírenlos, se parecen un montón, es como si viéramos a la misma persona pero en otro juego y más crecido. No solo ello, los personajes si no son clichés, de paso se copian de otros personajes, si no, de paso ni tienen sentido, y hasta la fecha es el primero que lo hace de forma tan descarada. Han Baedal, es simplemente un Ryu coreano, Miyuki, más parece la fusión entre Chun-Li y Vega, pues tiene habilidades como el atacar con sus piernas y arañar a sus oponentes, Golryo, quien es más una copia de Honda, y yo descartaría que lo fuera de Blanca, dado a que a pesar de tener nacionalidad brasileña, no posee las habilidades calcadas que las que tendría el otro personaje, y el último, Kim Jong, que es un Ken despeinado y pintado de azul, solo que mexicano, que para comenzar de mexicano no tiene un carajo, a no ser que sea el sueño húmedo del Doom. Pero es que no solo los personajes no son atractivos, también lo son sus gráficos, primero, salvo un poquito la intro, los gráficos de los personajes, escenarios y demás apartados como el mapa donde ubica a los personajes, parecen más haber sido hechos para la Super Nintendo, pues tienen una bajada de calidad en los píxeles, y se nota mucho más cuando nos vamos a la selección de personajes, pues los sprites se ven mediocres y con falta de color o brillo en el cabello de algunos personajes, más si es con Golryo. ¿Qué más les puedo destacar en este apartado? Ya sé, que hasta las animaciones de los personajes están para llorar, no solo lo digo porque poseen un menor frame rate de lo habitual, también digo esto porque se mueven de manera ortopédica debido a los escasos cuadros de animación, en donde más vi esto fue cuando jugué con Kim Jong, pues al terminar su animación vuelve a su primer cuadro de golpe, sin siquiera haberse molestado en realizar otros para que su animación no se viera tan pobre de lo que de por sí ya estaba, y lo mismo con personajes como Miyuki, pues su animación al arañar no pasa de tener 4 frames, o incluso menos. Por último, me iré a su apartado de dificultad y jugabilidad, que les seré sincero, es una mierda. Para comenzar, el sistema de ataque consiste en 4 botones, los cuales sirven como los golpes débiles o fuertes, desde ahí todo normal, pero a la hora de jugar, estos apartados ya matan el juego por completo. Primero, son poco precisos, a veces el personaje no hace el movimiento que nosotros ejecutamos o hasta llega a hacer un movimiento distinto al que nosotros hicimos, o en raros casos, hace un ataque o retrocede sin siquiera hacer nada. Por ejemplo, digamos que yo quiero hacer una patada baja, pero en vez de ello él la da en el pecho, o cuando hacemos un golpe débil o fuerte con el puño, de paso este lo dará como 2 o 3 veces más rápido sin que hayamos pulsado el botón para hacer eso.
Es más, moverse hasta es difícil, pues el movimiento de nuestro personaje es muy irregular, a veces llega a ser muy lento, pero cada que se le canta el gallo llega a acelerar su velocidad. Esto sucede más cuando saltamos contra un enemigo. Es decir, no existe una velocidad igualatoria en todos los personajes, eso ya va más a tu suerte, una la cual es injusta, dado a los problemas que les avisé anteriormente. Que hablando de cosas injustas, si de por sí es un martirio el tener esta jugabilidad que ya para este punto es una payasada, ahora súmanle a que los especiales de paso aquí son más complicados el realizar, pues estos no se ejecutan con tan solo mover como curva la palanca y presionar el botón de golpe para hacer un Hadouken, aquí va más el que hagas combinaciones ancestrales para hacerlo, incluso, raya a que estos ataques se ejecuten más que nada de manera aleatoria, así que olvídate de tener ilusiones con mínimo lanzar una bola de energía aquí, porque por la experiencia les digo que esto es muy difícil, y más en el tema de la movilidad de nuestros personajes. A no ser que sean de los que le ganan a Rugal con Choi en una puta moneda, no se hagan esperanzas, esto por 3 factores. 1. Posiblemente este juego es el quien implementa el sistema de Hurt y Hitbox de la peor manera, si no, de las peores, a veces hasta el cuadro de ataque es mucho más pequeño de lo que debería ser dado al sprite de ataque de nuestro personaje, y lo mismo si intercambiamos, puesto que por ejemplo, Miyuki al hacer su animación de ataque, da lo mismo si es que le damos una patada en los aires hasta alejándonos lo más lejos posible de su Hurtbox, al final este nos terminará dando. Lo que no tiene sentido es que esto sucede hasta cuando el área de la Hitbox está más alejada a la hora de contraatacar. 2. Su dificultad es de lo más injusta, ya que aquí la CPU no torna primero de ser fácil hasta subir la dificultad a lo más desafiante, pues todo está revuelto, y eres más propenso a que comenzando el juego te topes contra un enemigo que posee una inteligencia artificial de lo más irritante, y que tras lograr vencerlo mientras te hierve la sangre, ya el juego se te vuelva irregular al enfrentarte seguido a rivales débiles, lo que causa que la dificultad esté desordenada, pues no hay una línea en donde la dificultad vaya de menos a más, todo aquí es completamente al azar. Si te toca un enemigo fuerte, cagaste, pues en más de una ocasión el hórrido control y la inteligencia artificial te pondrán contra las cuerdas. Y 3, quizá lo peor de este juego, es que Fight Fever, a diferencia de casi la mayoría de los juegos de lucha, es que en este no podemos hacer ninguna clase de combos, lo que significa que nos vuelve dependientes sobre cuándo y en qué momento atacar a nuestro oponente, y dado a que los enemigos tendrán la posibilidad de realizar diversos ataques especiales dado a su tóxica inteligencia artificial, nos hace y hasta nos viene más conveniente el que al haberle hecho poco daño a nuestro oponente, seguido nos vayamos a defender el 90% de las ocasiones, resultando no solo jugablemente plano y limitado, sino que también tedioso y frustrante, al punto en que deja de depender de la habilidad del jugador, y pasa de depender de nuestros bolsillos si es que lo jugamos en arcade. La primera vez que jugué este juego, llegué a plantearme si el juego estaba en mal estado, porque me sorprende que para ser un juego de la Neo Geo, no de Atari, no de Commodore, no de Alien, no, de la puta Neo Geo, un sistema que gracias a su poder gráfico y a su hardware nos han dado posiblemente de entre los mejores juegos de la compañía SNK, literal, la catapulta para dar a conocer sagas que hoy en día están de entre las más famosas no solo de su género, sino que también de la industria, haya hecho todo, y mucho ojo, todo mal, los gráficos, la jugabilidad, la historia, los personajes, la dificultad, los controles, y hasta la música ni se salva, porque salvo a algunas excepciones que ni son la gran cosa, el resto carece de complejidad como para que puedan ser pegadizas, ya que todas suenan muy básicas escuche por donde se le escuche, muy poco creativas, y es más vergonzoso cuando nos vamos a sus efectos de sonido, pues muchos de estos están reciclados de otros juegos como Fatal Fury, Art of Fighting, e incluso de otros juegos como Trick Bound. Esto da como resultado un apartado musical mediocre, como todo su videojuego, el cual no solo es catalogado por muchos como la oveja negra de la compañía, sino que incluyéndome, lo catalogan como uno de los peores juegos que se hayan realizado, uno que ni siquiera explotaba todo el poder que tenía la Neo Geo. Con todo dicho, no hay mucha ciencia del por qué esta cosa jamás despegó, y de hecho, su caso es parecido al de Aggressors, no se supo nada más de la saga desde que otras franquicias como Fatal Fury o King of Fighters para ese año iban a salir sus respectivos juegos, y para el caso de Fight Fever, solo sirvieron como sus otros clavos al ataúd. Hoy en día el título es más recordado como uno de los peores plagios que se le haya hecho a Street Fighter, y no se piensa lanzar algún porto remasterización, algo que para nosotros, ni se le extraña.
Voltage Fighter Go 6er. Otro título de la Neo Geo, y no creo que este sea el último pues apenas vamos comenzando. Fue un videojuego desarrollado por Technos y distribuido por SNK. Su primer lanzamiento fue primero para las arcades el 18 de septiembre en 1995, el 24 de noviembre de ese mismo año para la consola Neo Geo CD, y hasta su versión de PlayStation 1 que salió el 17 de julio de 1997, 2 años después de su lanzamiento original en máquinas recreativas. La historia nos sitúa en Tokio, el cual en 1999 sufrió un terremoto tan devastador que provocó la extinción casi completa de su población, llevando a la decisión de mover la capital a una isla artificial, esto para así volver a reconstruir los edificios implementándoles alta tecnología, lo suficiente como para volver a alimentar y levantar Tokio nuevamente. Esto tarda alrededor de 20 años, siendo en 2017 cuando casi todo vuelve a la normalidad, siendo a partir de ese momento cuando todas las funciones gubernamentales se han computarizado, tanto para la seguridad ciudadana como para el control del tráfico. No obstante, fue ese mismo año en el que la violencia se extiende en la capital, cuando un nuevo director llega al Instituto Nacional Bernard, o por sus siglas IN, la universidad más grande de Tokio que recordemos ahora se situaba en una isla, siendo el más probable responsable Shizuru Ozaki, o Oga, siendo el principal antagonista de Go 6er. En ese periodo llega Isato Kaiza, el protagonista del juego, quien consigo posee una piedra la cual le permite tener la energía para poder transformarse. Con esto, decide hacer el rol de héroe cuando descubre la forma de utilizar la piedra Seizer, y junto a otros personajes intentan frustrar los planes de Oga, pues este tiene como objetivo destruir la Tierra. Así es, aquí la historia no comienza con un torneo, de hecho ahí su trama es un poco más compleja de entender, pues su trama aquí es situada muchos años desde que la capital de Japón fue derrumbada tras un sismo, y dado a que el país mejoró su sistema tecnológico a un punto en el que muchas de las decisiones gubernamentales han sido controladas por una computadora, todo se ve amenazado tras la presencia de Ozaki, quien de una u otra forma logró hacerse con el poder no solo de su universidad, sino que también de las máquinas que se supone servían para proteger a sus ciudadanos. Esto lo digo porque en su videojuego casi que su trama es dejada a un lado, y es normal que a la primera no entiendas de qué va el videojuego. En ese tiempo, la única forma de averiguar su prólogo, era mediante guías, entrevistas a sus creadores o la que fue la opción más popular, revisar sus mangas y sus OVAs, puesto a que éstas se comercializaron como forma de publicitar el juego, y por ende aquí su historia es canónica a la de su título. Tengo que serles sincero, desde un punto de vista argumentativo, la trama aquí tampoco es la gran cosa, de hecho posee un prólogo muy predecible y común, la lucha del bien contra el mal, pero para mí es agradable y no resulta tan saturado puesto a sus características dado a que son tantas, al punto en el que piensas que primero comenzó esta franquicia como un anime para así trasladarla después a los videojuegos, cosa que definitivamente no es cierto, y por lo general, es muy bueno saber que al menos otras desarrolladoras intentaron hacer una historia distinta a la que era estandarte por esos años. Esto también se ve influenciado en algunos personajes, aunque diría que solo sucede tanto con el protagonista como el enemigo principal del juego, puesto a que muchos se encuentran dentro de los clichés ya conocidos, donde más se nota son con los personajes principales. Go 6er es el típico protagonista puro de corazón, que siempre está luchando por el bien, y Oga es el jefe malvado que lo es nomás porque sí. Esto lo digo porque el resto de personajes o son irrelevantes, o de paso no aportan en absolutamente nada a la historia, y da la impresión que están ahí porque sí y nada más, y claro quizá para agregarle un toque de fanservice al juego. Ahora sí, dejando la historia a un lado, lo más destacable que le encuentro a este juego, es sin duda su apartado gráfico, pues este está bien hecho, especialmente en los escenarios, pues recuerdan y hasta dan esa aura noventera que se caracterizaba en los animes, tanto por lo primitivo como por lo poca pero bien lograda saturación en la paleta de colores sobre los escenarios y personajes, hasta en algunos efectos visuales, bueno, algunos un poco calcados, nótese el sarcasmo. Eso sí, lo que no me gustó mucho en ese sentido sería en el diseño de los personajes, en su videojuego no se me hacen tan malos, pero sí en sus OVAs, puesto a que se ven muy raros, pero en este video estamos hablando de su videojuego y no de otros medios, así que en este apartado lo dejaremos como harina de otro costal. Yéndonos al lado de su música, pues la misma no está para nada mal, de hecho, algunas me hicieron recordar a los primeros títulos beat 'em up de Capcom, es decir, sus canciones poseen un ángulo más que nada rítmico, pero que sin embargo no se queda atrás en el lado ambiental, aunque esto diría que más que nada le ayudó el hecho de algunos efectos de sonido como el soplido de los vientos o los distintos cortos circuitos en escenarios futurísticos.
Entonces es momento de ir a su jugabilidad y mecánicas que, para serles honesto, no son nada del otro mundo, pero poseen características muy novedosas y que yo recuerde, no se volvieron a repetir en algún juego de peleas. Para comenzar, su control es de lo más básico, 4 botones que nos guían de entre el más débil al más fuerte. Eso sí, se puede decir que aquí el controlar a nuestro luchador seleccionado es un tanto extraño, puesto a que su salto es un poco tardío, lo que resulta en un movimiento más que nada pegajoso, aunque al menos aquí sí se puede ignorar ese detalle, y no resulta tan molesto. También nos es permitido el seleccionar el personaje por el cual debamos enfrentar, parecido a lo que se vio en World Heroes 2 Jet, solo que este es un modo principal, más no uno secundario. Hasta ahí todo normal, lo interesante comienza tras vencer a nuestro oponente, ya que al hacerlo, nos es posible copiar determinadas técnicas de los enemigos, los cuales podremos utilizar durante los combates, muy parecido a como lo hacíamos en juegos como Mega Man. La diferencia quizá negativa, es en que no podemos cambiar dicha debilidad conforme avancemos en los combates, si lo debemos hacer sería perdiendo el combate, escoger nuevamente a nuestro personaje y volver a escoger la habilidad que nosotros hayamos recolectado. Esto incluye también a nuestro propio personaje, si bien suena raro en un principio, al menos nos servirá para mejorar una habilidad que él mismo posee, posiblemente teniendo que ver con el tamaño de un poder o la duración de un ataque. Lo malo de este apartado sería el equilibrio de sus personajes, ya que si bien la dificultad del juego es una promedio, el mayor pecado es que algunos personajes poseen una habilidad, o una inteligencia artificial muy hardcore. El peor ejemplo de estos sería el jefe final, no importa cuántas veces le ataques, este se teletransportará, te atacará, y te españará muchos de sus especiales de manera pero tan abusiva, que ya en un punto piensas que el personaje está roto, dado a sus tácticas rastreras que harán que tu paciencia penda de un hilo. De ahí en más no se puede sacar más jugo al limón, salvo que aquí los especiales son ejecutables cada que nuestro personaje tenga baja salud, parecido a como se veía en Samurai Shodown. Y eso es todo lo que puedo sacar del juego, en sí, en el tema de su historia y sobre todo la jugabilidad, música, efectos de sonido, y gráficos por supuesto, no son algo especial y tampoco perfectos, pero al menos es entretenido y por lejos mejor al juego que había probado anteriormente. Ahora, ¿por qué este juego había quedado afuera en los futuros proyectos SNK? Bueno, la respuesta es un tanto Capitán Obvious, su relevancia se vino abajo no solo al hecho de que otras franquicias de su compañía creadora estaban recibiendo mejor trato, sino también al hecho de que, bueno, el juego a pesar de tener una fuerte campaña publicitaria, no tuvo el éxito esperado, ya que casi a nadie le interesó del todo el título, a pesar de poseer características interesantes las cuales ya les expliqué en el apartado de su jugabilidad. Hoy en día, lo más cercano que se sabe a la franquicia, aparte de su versión en PlayStation, la cual tiene varios extras, sus ovas y mangas, las cuales, algunas de estas se encuentran en YouTube por si a alguien les interesaría verlas, no sufre muchos cambios con su juego original, salvo que ahí su trama es más oscura, seria y extensa que en su título original, o como dirían hoy en día, más edgy. Y claro, no olvidemos los pedazos de fanservice que nos regalan aquí. Fighters History fue una serie de videojuegos desarrollado, programado y distribuido por Data East, siendo sus videojuegos lanzados tanto para las máquinas recreativas como para las consolas de sobremesa, tanto para la Super Nintendo, como para la Neo Geo CD, hasta para la Sega Saturn. Este juego, o más bien su desarrollo, posee una historia bastante similar al que tuvo World Heroes, ya que este juego fue acusado de ser un clon calcado de Street Fighter 2, tanto en barra de vida, como al hecho de que en ambos juegos las canciones de los escenarios se aceleran cada que una de la barra de vida de los dos personajes esté muy baja. Mizoguchi wins! Solo que en esta ocasión el caso llegó más lejos, incluso se llegó a los tribunales cuando Capcom demandó a la desarrolladora por plagio para el desarrollo de su título. Eso sí, Data East se defendió, dejando en claro que su juego poseía rasgos distintivos al que tenía el título de Capcom, pues este era muy diferente tanto en personajes como escenarios, y ya si quieren hasta con el jefe final, eso sin mencionar que, Data también les había dado la cara de hipócritas a Capcom, usando como argumento de que Street Fighter tampoco era una obra original, hasta llegando al punto de llamarlo clon, pues este usaba características que tenía Karate Champ, juego que se basaron para crear el primer Street Fighter.
Finalmente, ya después de varias horas y concluido el tribunal, Capcom terminó perdiendo la demanda, dejando a su franquicia el derecho de seguir desarrollando sus juegos. Esto lo digo por si siempre se han tenido la duda sobre de por qué Capcom, teniendo las de ganar, terminó perdiendo la demanda. La historia nos centra nuevamente al arco cliché de estos juegos, pues este trata sobre de que por pura casualidad, Karnov, personaje que debutó desde las épocas de NES, anuncia un torneo llamado Great Grappler, para determinar quién es el peleador más fuerte de todos, por lo que hace una convocatoria alrededor del mundo en los cuales 10 personajes participan, 9 si solo contáramos los que no pueden ser jugables. Y ya eso es todo, no en serio, así es su historia en el primer juego, muy simple y básica a más no poder, no tiene una diferencia mayor a la del juego por el que se basaron, y si la hay, es una bastante mínima a un punto en el que se vuelve indistinguible por sobre el resto de juegos de pelea. Esto también se podría incluir en este apartado a los personajes, pues todos tienen rasgos estereotípicos y muy clichés, solo vean a Ryoko, estudiante novata que a huevo quiere ser maestra del karate, Feiling, peleadora china que le entra al mame para probar qué tan fuerte es, o Marstorius, un mastodonte que tiene la actitud similar a Zangief, y como curiosidad, al igual que con el caso de Zangief, Marstorius está inspirado en un luchador profesional, en este caso a Bruiser Brody. No obstante, también posee algunos personajes referentes al manga o anime, no son muchos, pero al menos sí los tiene, incluso por detalles mínimos como su argumento, en este caso siendo 2 que tomaré de ejemplo. La historia de Ryoko está basada en la del manga titulado Yawara, manga que nos contaba la historia de una joven llamada Yawara, que habiendo sido fuertemente educada en este deporte desde muy pequeña al grado de nombrarla una promesa, a final del día ella solo busca y desea el tener una vida normal como todas las demás. Y el que se me hizo el caso más curioso, Mizoguchi, así es. Aquí ya no hablamos de un clon de Ryu, pues sus intenciones son diferentes a las del personaje que se basa en diseño, es más, ni siquiera es el protagonista principal del juego como algunos han pensado, yo lo catalogaría más como un deuteragonista, pues ese honor se lo lleva Rei. Ya que de hecho, Mizoguchi está inspirado en otro personaje de un manga llamado Sakigake Otokojuku, específicamente a Momotaro Tsurugi. Como ven, tienen un parecido enorme, siendo sus únicas diferencias en su prólogo, ya que Mizoguchi, a pesar de ser un antiguo estudiante, este se acaba uniendo a la mafia china, de la cual intenta escapar conforme avancemos en el juego, aunque bueno, esto se puede notar un poco más en su tercer videojuego, pero nos estamos adelantando mucho, así que ahí lo dejamos. En cuanto al apartado de su música, este posiblemente sea de los mejores apartados que tiene la serie, ya que estos mismos poseen una instrumentalidad tanto melódica como tradicional de la cultura japonesa, esto se nota mucho más con los escenarios de Ryoko, Mizoguchi, y si lo quieren así, también con personajes como Karnov. Llegué a jugar sus 3 juegos y escuché su apartado sonoro, y para lo que a mí concierne, creo que el tercer juego posee mejor música, ya que en este su música, aparte de ser más pegajosa, encaja mejor en los escenarios y en las características de los personajes, mientras que en los 2 juegos anteriores, en el primer juego su música en sí no es mala, solo que esta no es tan interesante y hasta se oye más fuerte que los personajes, o por lo menos en su versión arcade, dado a que en su versión de SNES arregla esos problemas, y su segundo juego no terminó de convencerme mucho, pero por poco supera el soundtrack que tiene el primer Fighter's History en arcade. Debido a que esta franquicia posee alrededor de 3 juegos, tendré que hacer lo mismo a lo que hice en el anterior video de esta serie, dividir los 3 juegos para analizar y criticar sus apartados técnicos, tanto en jugabilidad, dificultad, gráficos y si es necesario, la banda sonora o historia misma, claro si es que esta última posee cambios con respecto al de su juego anterior. El primer título a primera vista posee un apartado gráfico decente, no es de lo mejor, pero por lo menos no es uno que haga que se te hinchen los globos oculares, en sí, no son la gran cosa, simplemente son escenarios genéricos que representan la nacionalidad del personaje a quien nos enfrentemos. Rey, por ejemplo, nos sitúa en los Estados Unidos puesto que atrás del mismo se encuentra la Casa Blanca, con Feiling nos sitúa en un imperio de los chinos, Matlock por su parte nos sitúa en unas calles que nos recuerda a alguna ciudad situada en el Reino Unido, y por supuesto
hecho, Mizoguchi tiene el más estereotípico, situándonos en un altar japonés. De ahí en más no hay mucho que destacar, con el tema de los personajes ya lo había comentado anteriormente, salvo que aquí diré que los sprites de muestra se ven muy raros, pues parece ser que a los personajes los comenzaron a bañar con barniz, los que vieron Dragon Ball Super me entenderán. La primera entrega tiene una jugabilidad decente, diría que posee la misma dinámica que otros juegos de pelea, cada personaje posee rasgos que los hacen distintos uno del otro, eso sí, estos puede que sean mínimos, limitándose solamente al tema de la velocidad con la que se mueve el sprite del luchador, más no en los ataques o movimientos ejecutables. Esto puede ser un problema grande, ya que aquí no existe alguna ventaja que compense las limitaciones de algún personaje, lo que haría que personajes como Marstorius, Maglock o Samchi sean de entre los personajes con los que peor podemos acostumbrarnos, pues poseen debilidades que no tienen alguna clase de beneficio, sea al ser demasiado liviano al controlarlo como viceversa. Todo eso provoca que nos vuelve limitados sobre qué personaje escoger, pues no nos dejaría otra alternativa que el escoger a los personajes más balanceados o por lo menos, los que nos podemos acostumbrar más fácilmente, en este caso los mismos que estarán viendo en pantalla ahora mismo. Por último, en el tema de su dificultad, tengo que decirles que si bien la inteligencia artificial no es nada fácil, tampoco es injusta, pues al menos mantiene el equilibrio de los personajes y no se vuelven tocacojones y mucho menos tienen la habilidad de romper las reglas del combate como cierta perrada que conozco. Y si es que llegamos a perder un montón de veces con personajes como Samchi, Jin, o incluso con Clown, será más que nada por cuestión nuestra al usar el mismo patrón de ataques como un intento de ganarle de la manera más rápida a nuestro enemigo. Es decir, la CPU sabe qué movimiento vamos a hacer y realizará un ataque para contraatacar, si spameamos el saltar y atacar, este dará golpes hacia arriba al cogerle el truco, lo mismo si spameamos los ataques especiales, de una u otra forma sabrá cómo evadirlos para así aplicarte un combo y toma, pa' tu casa gorda. Meteré un poquito mi opinión acá, y es que a mi consideración, Fighters History es uno de los pocos juegos que para mí, su por de sobremesa supera a la de arcade, no solo en el tema de la CPU que ahora sí, es más accesible para los novatos que muy apenas entran a este género y no han llegado a probar Street Fighter o cualquier juego de SNK, sino que también por el tema de su música, pues aquí a pesar de ser más simplificada, los problemas del volumen alto se arreglaron, al igual que algunos efectos de sonido. El segundo título, titulado Fighters History Dynamite, que en Europa fue renombrado a Carnop's Revenge, tuvo algunas características nuevas por agregar. Para comenzar, este título es una continuación directa del primer juego, sí, nada de historias alternas o viajes en el tiempo y esas mamarrachadas, no, de golpe siguen con la historia, que no es nada en especial, pues Karnov, quien ahora viene con Morsa incluida, realiza nuevamente su torneo, aunque esta vez con el fin de obtener su venganza contra el luchador quien lo derrotó en el anterior juego, que canónicamente podría haber sido Rey, al ser el protagonista del juego anterior y también en este. Agregaron personajes nuevos, 4 en total, 2 siendo los jefes pertenecientes al primer juego, Clown y Karnov, ya que en el primero no podían ser seleccionables salvo que usabas trucos, y los otros son completamente nuevos, estos siendo Zazilandia, Zazi, y John Mi. Lo que más cambió el juego sin duda son sus gráficos, no solo los sprites al seleccionar el personaje tienen por lejos una mejor calidad que la de su primer juego, sino que también en los escenarios, ya que estos están mejor representados para los personajes, no solo en el tema ambiental dada a su nacionalidad únicamente. Ahora Jin se encuentra en un escenario recordándonos las calles de París, Marstorius ahora se encuentra en un ring de wrestling ubicado en el Coliseo Romano, Rey en un stage más colorido y que muestra la magia de Nueva York, Feilin ahora tiene un escenario que a mi consideración, es de los mejores del juego al poseer una dinámica que se asemeja mucho más al de la cultura china, Sanchi ahora sí se encuentra en un reino tailandés, y el que más agradezco, con Karnov, pues ahora sí le dieron un escenario acorde a su personalidad y nacionalidad rusa, no como el otro juego que más parecía ser un árabe. La jugabilidad aquí sigue intacta, salvo que es mucho más rápida que en el primer juego y diría que más compleja, ¿por qué? A diferencia de su primer título, es que aquí te tienes que preocupar el cómo hacer todos los ataques especiales y el cómo usarlos para así hacer los combos, esto dado a que su inteligencia artificial ha sido aumentada, y les digo por experiencia que sí, es más difícil que su antecesor, pero vuelvo y lo repito, no es imposible, y menos para los que ya llevan mucho tiempo jugando este género del cual yo me incluyo de entre esas personas. Por cierto, John Mi, chingas a toda tu puta madre por donde quiera que respires, puta.
Por último, su último juego hasta la fecha lanzado, el tercer juego titulado Final Fight, Mizoguchi Kiki Patsu, que es un spin-off que presenta un modo historia protagonizado por Mizoguchi. A fecha en la que escribo el video, este juego fue el único de la saga en jamás tener su versión arcade, solo conformándose con su versión de Super Famicom. Algo curioso es que desde que relanzaron el juego internacionalmente en la colección de juegos clásicos de Data East, lo llamaron Fighters History 2, algo que para mí no tiene sentido siendo que es su tercer juego, y menos porque comparando los dos juegos, el que hablo hasta posee menos contenido que el anterior, ya verán por qué. Ahora yéndonos al juego, adivinen qué adición le agregaron a este juego. Casi ninguno, así es, casi ninguno, a lo mucho solo agregaron un modo historia con Mizoguchi de protagonista, y otros modos como el entrenamiento o el modo en equipo, así como agregar a otro jefe, Chelnov, personaje que pertenece a otra franquicia de Data East, Atomic Runner. De ahí en más no hay muchos cambios, la dificultad y la jugabilidad siguen intactas que en sus juegos anteriores, pero, se eliminaron 5 personajes para esta versión, siendo Jin, Maglock, Sanchi, Marstorius, y el que se me hizo más curioso, a Rei, al protagonista original lo sacaron en este juego. Lo bueno de esto es que por lo menos en el modo historia aparecen por breves momentos, y no les hicieron la gran puchi, desapareciéndolos del juego así nomás. Debo irme, mi planeta me necesita. Si estuvieron atentos en esta parte, fue que en ningún momento había hablado de sus controles, esto porque los tres comparten el mismo control del golpe bajo, medio y fuerte, o bajo y fuerte, por si alguien se extrañó con que no hablara de ese apartado, puesto que no se sintió tan diferente conforme pasaban sus juegos. En resumen, esta franquicia la tienen como vago recuerdo para algunos fans de SNK y la Neo Geo, de ellos incluyéndome, pero, también existen personas las cuales la mayoría, si no, muchos no habían oído hablar de este título, y si lo hicieron, sería porque apareció en videos donde hablaban de juegos que plagiaron a Street Fighter, o que de mera casualidad, lo llegaron a jugar en emuladores de la Super Nintendo, sea en ordenadores o como en la gente de barrio como yo, en la Play 2. Entonces yéndonos a este tipo de personas, ¿qué fue lo que hizo al título, infravalorado en su tipo, a un punto en el que ya después de muchos años, aún no sacan algo que tenga que ver con Fighters History como mínimo? Hay que tener en cuenta que este juego le pertenecía a Data East, y si ustedes saben sobre videojuegos, sabrán que esta compañía a finales de la década de los 90, entró en una crisis financiera lo que la obligó a parar sus actividades para realizar una reorganización. Primero, vendieron su maquinaria y cedieron muchas de sus licencias a otras compañías para recuperarse económicamente, que de estos juegos, posiblemente también estaba este título de entre su lista. Pero no sirvió de mucho porque el 25 de junio de 2003, sería declarada en bancarrota, y un año después, compañías como G-Mode y Pong Corporation adquirieron los derechos intelectuales de Data East. Esto hizo que muchas desarrolladoras no le interesaran Fighters History, puesto a que hubo un catálogo extenso del cual escoger, y de entre todo ese catálogo, no podía sobresalir esta misma de las demás, siendo el único logro que tuvo, el que Mizoguchi apareciera en un juego de The King of Fighters, específicamente el Maximum Impact Regulation A, una participación que de paso fue muy discreta con el mar de personajes disponibles a escoger. Si bien no es la causa principal, fue la que más le perjudicó, pues hoy en día solo existen sus ports para algunas consolas de la nueva generación, y es más, hoy en día se le sigue recordando como la copia de Street Fighter, porque hasta los propios medios de noticias sobre videojuegos lo han llegado a llamar así. Seguimos con franquicias, aunque esta vez esta misma solo cuente con 2 juegos. Tobal, o como gusten llamarle, fue una franquicia exclusiva para la consola PlayStation 1, desarrollada por Dream Factory, y publicada por Squaresoft que hoy en día es conocida como Square Enix. El primer Tobal fue publicado el 2 de agosto en 1996 en Japón, el 30 de septiembre en Norteamérica, y en enero de 1997 en toda Europa. Mientras que su segundo juego, y hasta la fecha el último que se ha lanzado, este mismo fue exclusivo de Japón, ya que nunca se lanzó fuera del país, lanzándose el 25 de abril de 1997 junto a un relanzamiento del mismo, el 25 de enero de 2007, el cual fue un tanto desapercibido.
Como curiosidad, este fue uno de los primeros juegos que Square realizó en formato SD, ya que anteriormente lo hacían vía cartuchos con Nintendo y pues, ya ustedes sabrán qué sucedió con estas dos. La historia nos sitúa en el año 2048 en un planeta llamado Tobal, mismo nombre con el que se le nombra al título. En este planeta existe un mineral llamado Molmoran, que se puede utilizar como fuente de energía, posiblemente vital y de importancia para los peleadores, por ende, en la 98ª edición de un torneo de artes marciales. Oh shit. Here we go again. En fin, en dicha edición del torneo, humanos y alienígenas se inscriben no solo para competir y pelear y mostrar quién es el más fuerte, sino que también para determinar quién tiene los derechos sobre dicho mineral prestigioso. Sí. Nuevamente nos encontramos con una historia la cual no tiene nada en especial, es muy simple, no tiene cualidades distinguibles a los otros y solo han llegado a cambiar algunas pequeñeces, siendo ahora en vez de luchar por un trofeo, fama o dinero, ahora es un mineral que dado al contexto del juego, pueda servirle a los peleadores a mejorar su energía, quién sabe. De hecho, hasta sus personajes me son indiferentes, y no porque sean malos en sí, sino porque en mi consideración, son bastante planos, genéricos y hasta aburridos, pero en sí no disgustan como tal. Es regular, ya que todos los personajes tienen un motivo de entrar al torneo muy simple, sea por venganza o por mostrar sus técnicas contra sus rivales, o de paso porque no tenía nada mejor que hacer y le decide entrar al mame, porque le apetece, porque quiere, y porque puede. Solo la historia de los personajes y demás detalles de la historia, al igual que con el caso de Go Chaser, solo se podía notar en la portada del juego. Tampoco sucede mucha cosa en su continuación, donde la historia nos toma ahora en el año 2049, un año después de lo sucedido en el primer juego, donde emerge de las sombras un ente poderoso llamado Mark, por lo que el emperador Udan, uno de los que organizó el torneo del anterior juego, pide a los luchadores investigar alrededor del planeta Tobal para averiguar, encontrar y eliminar al antagonista principal, a cambio de una recompensa, posiblemente el mismo mineral por el que en Tobal 1 se hizo un torneo, el Molmoran. De ahí en más, todo en su historia permanece normal, típico de un videojuego de peleas. Ahora bien, ya que este título posee dos juegos, tendré que dividir la música, gráficos, modos de juego y jugabilidad así como dificultad del mismo, para así evitar enredarme en el tema, así que vamos con su primer juego, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero pongan atención al modo Quest puesto a que lo hablaremos más adelante. Lo primero que podemos observar en el primer Tobal, es sin duda su apartado gráfico, así como sus portadas sea en 3D y 2D, porque los diseños de personajes y de algunos escenarios fueron idea del gran Akira Toriyama, posiblemente entre los mangakas más importantes de la industria del manga y anime. Los que conocen sobre videojuegos sabrán que no es la primera vez en la que el diseño de arte de este señor pisó hacia los videojuegos, pero sí de los primeros en diseñar los personajes en completo 3D, contrario a los otros en los que solo diseñaba a los personajes como objetivo de publicitar un videojuego. Esto se ve influenciado en cinemáticas y modelos de personajes, así como sus escenarios, que entiendo que hoy en día se vean medio extraños y hasta dignos de un chispos, pero para esos años los gráficos lucían muy buenos, aunque en el tema de su gameplay cambia si lo comparamos con juegos que para ese tiempo tenían hasta meses atrás de su lanzamiento original, el 2 de agosto de 1996. Esto lo digo porque los modelos de los personajes así como la de sus escenarios no solo que están más pixeleados, sino que también son muy poligonales, en serio, lo son bastante, mucho más de lo que deberían ser, y no jibarritos, que las capacidades de la consola es solo una excusa mala, porque juegos como Crash Bandicoot o si lo quieren así, títulos como el primer Resident Evil, que este último lanzándose en marzo, tuvo un apartado gráfico y modelado mucho mejor que el que tuvo este título con más de 5 meses de diferencia, entonces sí, esto es solo un pretexto y ya verán por qué. En cuanto a los escenarios, también se ven muy raros, ya que a pesar de tener un modelado 3D, estos mismos tienen el mismo problema que con los personajes, están bastante poligonales, y solo algunos se ven decentes como las minas o lugares subterráneos donde se llevan a cabo las luchas, siendo que lo demás está regular, pero no algo muy malo. Que hablando de eso, la música aquí es aceptable, ya que esta es bastante disfrutable, pues mezcla varios géneros como el rock y el jazz en las peleas, una combinación que le quedó como anillo al dedo y más con el tema de su arte visual. De hecho, una de las canciones hasta me llegó a recordar a las que tendría un juego licenciado por Marvel o DC.
Lo malo es que su música por lo general es más alta que los efectos de sonido, lo que nos impide oír con mejor claridad lo que dicen los personajes así como los golpes que se dan en los combates. La jugabilidad aquí es decente, parecido a como se juegan los títulos de pelea en 3D, los que generalmente predominan entre el mercado de juegos de pelea en la PlayStation, aunque claro con algunas características, como el que perdamos al instante en las luchas si es que nos caemos del escenario, así como la posibilidad de agarrar a nuestros oponentes con un botón para aplicarle una llave o movimiento, muy similar a como se veía en otros juegos como Bloody Roar, especialmente en el primer detalle. En el tema de su dificultad no hay tanta queja, es bastante promedio, no es fácil pero tampoco tan injusto, aquí los combates van a un ritmo más que nada estratégico, es decir, en los primeros combates ahí sí que te puedes garchar a los oponentes con facilidad, pero conforme avances ahí será más contraproducente, puesto que ahí te tienes que defender, de no hacerlo nuestro oponente nos podría aplicar un combo dañino que nos provoque el game over en cuestión de minutos. En este punto es donde nos debemos preocupar más en cómo atacar a nuestro enemigo, en qué punto débil debemos darle y más importante, cuándo atacar, puesto a que como ya dije, es a partir de ahí donde los personajes se defienden, saben qué táctica vamos a usar y saben cómo aprovechar nuestros descuidos para dañarnos, por lo que tenemos que ser un poco más inteligentes y precavidos a la hora de jugar, y más si es que es contra los jefes. Pero sin duda, lo más interesante del juego, y quizá de su franquicia, es su modo quest. Ya que este es un híbrido de entre un dungeon crawler, un género para predominar juegos en los que consiste que uno o varios jugadores exploran una o más mazmorras, un juego de pelea, y con algunos tintes de RPG, por los distintos materiales, pociones y alimentos que podemos encontrar en nuestra aventura, así como la posibilidad de aumentar nuestra vida y ciertos ataques, aunque, con el riesgo de que algunos de estos sean maliciosos, como reducir nuestra vida en general, o que nuestros golpes hagan menos daño. En el caso del primer juego, también posee algunas secciones que se asemejan a las de un puzzle, pues habrá secciones en las que una llave, o un objeto en concreto está encerrado con láseres, llevándonos a la obligación de descifrar códigos y áreas específicas para poder recogerlas. En general la propuesta y la idea en sí es buena, pero en su primer juego no la supieron adaptar muy bien, el modo aquí es confuso, las trampas y los enemigos que nos encontremos podemos evitarlos fácilmente, de no ser por el detalle de que las paredes están muy estrechas, al punto en el que ya nos aturde y se nos olvida en qué sección del mapa estamos caminando o por dónde estamos, perdiéndonos en el camino, y es peor al agregar el mecanismo de los elevadores que suben de arriba a abajo, que lo vuelve más difícil todo. Y ni se diga del movimiento del personaje, en plan, está muy bien cuando nos toca pelear contra un enemigo, pero al controlarlo en su modo quest se vuelve frustrante, tosco, tardío y hasta resbaladizo, sobre todo en las trampas que tenemos que evitar. Resumiéndoles, el juego sí llega a ser decente, pero pudo haber mejorado ciertas cosas, especialmente en su modo quest que para su primera entrega tenía mucho potencial, y claro, Dream Factory lo sabía, y para 1997, se lanzaría exclusivamente para Japón, Tobal 2. Con una serie de cambios que si bien no fueron tantos en el tema de su jugabilidad y dificultad, en lo demás sí que hubo bastante que hablar. Para comenzar, la música aquí si bien no es perfecta, no solo es mejor que en su primer juego, sino que incluso algunas de estas llegan a ser memorables, como la canción que les mostré al introducirles este juego, y claro por las demás que se vendrán. Pues este juego introduce un estilo musical que se asemeja más a las de un anime, con las trompetas, guitarras y pianos en su máximo esplendor, lo que nos da como resultado canciones que son más homogéneas al entorno y al contexto del juego en sí mismo. Lamentablemente no todo es color de rosa en este apartado, siendo quizá lo peor de su apartado cuando se juega en el modo quest, ya que reciben un loop mucho más frecuente, como si de Breakers se tratara, solo que peor, puesto a que aquí las melodías son muy simples y básicas, unas 2 o 3 veces de este tipo de canciones es aceptable, pero que se repitan los 5 segundos del loop, ya es demasiado, incluso llega a hartar, y aunque conforme avancemos en los niveles ahí se agregan más instrumentos, y claro sus excepciones a la regla, no le quita lo repetitivo, y hasta se siente eterno.
Los gráficos, tengo que decirlo, desde que jugué el primer juego los sentía regulares, pero aquí joder, se nota mucho el cambio con el modelado de escenarios y personajes. No, en serio, es que solo miren, no solo que los polígonos ya no se notan, sino que también los modelos ya no se ven tan feos. Me quedé con la boca abierta al ver esa comparativa, una muestra que bien les dije en el anterior punto que no era excusa la capacidad de la consola para estos gráficos que si bien no son perfectos, sí muestran un bufeo sorprendente. Lo mismo en el tema de los escenarios, los cuales a pesar de que a simple vista, parecen ser simples imágenes ovaladas en 2D con un renderizado simulando el 3D, por lo menos están mejor diseñados que con el de su primer juego que más pareciera ser a las de un juego tipo Roblox. Algo curioso es que, algunos escenarios, específicamente 2, llegan a recordar algunos lugares similares de Dragon Ball. Por ejemplo, en este escenario nos recuerda a una área rocosa la cual ha sido testigo de algunas peleas en el anime, al igual que a este, que por cómo están diseñadas las casas y por dónde se ubican, recuerdan a algunas ciudades en las que vive el Trunks del futuro, si mal no recuerdo. Al fin y al cabo no importa, el tema aquí es que los gráficos están más bonitos que en su primer juego, le dan 1000 vueltas en cuanto modelado de personajes así como entornos en los escenarios. A la jugabilidad y dificultad. Realmente no hay muchos cambios con respecto a su primer juego, salvo que aquí la jugabilidad es más fluida, así como de que ahora al agarrar a nuestro oponente, nos es posible golpearlo y patearlo para aturdirlo por momentos, algo que no podíamos hacer en el primer juego, solo aplicarle un movimiento, y de ahí en más nada, todo permanece igual, incluso sus animaciones no recibieron muchos cambios, solo agregando a 2 personajes nuevos, al Dr. Five, y a Chaco. En donde sí que los hay, es en su modo quest. Para comenzar, los puzzles aquí no son tan grandes como en el primer juego, y si los hay, por lo menos estos son un poco más fáciles de descifrar, y no te terminas perdiendo como en el primer juego, cosa que agradezco bastante. En su lugar, solo nos basta con hablar con algunos NPCs que nos darán acceso a las mazmorras y a sobarla, sin nada de trucos ni acertijos ni contraseñas secretas ni hacks ni esas mierdas que ocupábamos en el primer Tobal. Aquí las trampas ya no existen, pero los enemigos serán más fuertes al atacar, así como de que ahora en lugar de ir a un lugar en específico para recuperar vida, el estamina será ahora la que hará ese trabajo, o bien podemos dormir, y la podemos volver a llenar alimentándonos. Quizá lo más interesante de este modo, es en esta gema en particular, la Capture Gem. Esta lo que hace es absorber a nuestros enemigos tal cual como si de una bola Pokémon se tratara, pero lo interesante es que, al hacerlo, ahora dicho personaje que atrapemos puede ser seleccionable en el modo torneo, sea perros, robots, lagartos, dragones, aves, estrellas, gelatinas, zombies, changos, chaneques, mis clones, osos, un plagio, entre muchos personajes más. Llegando al punto en el que es de los juegos de pelea con más personajes jugables, con más de 200 peleadores a escoger. Sí. 200 personajes, y no es clickbait, lo pueden comprobar. Este juego en resumen, mejora muchos de los aspectos que le faltaron pulir al primer juego, volviéndolo un título sobresaliente por su jugabilidad y mecánicas interesantes, especialmente por su mejorado modo quest. Pero, ahora viene la gran incógnita, ¿por qué ya no sacaron más juegos? O mejor dicho, ¿qué hizo que este título no tuviera más reconocimiento dentro del mercado norteamericano, europeo y hasta en algunas partes asiático? La respuesta a ello es un tanto irónica, pero no por ello deja de hacer sentir al juego desgraciado, o con simple mala suerte. Para comenzar, tuvo una buena cantidad de ventas para ser su primer juego, pero mucho ojo, no se dejen engañar, todos, sino que la mayoría por lo único que compraron este juego, fue por algo que tenía nombre y apellido, Final Fantasy VII. Este juego desde que se lanzó primero para Japón y después en el resto del mundo, venía incluido un disco de la demo de ese juego, que para en ese entonces ya tenía 3 meses de haberse lanzado. Esto tenía sentido, dado a que la desarrolladora de Tobal fue la misma quien hizo esta saga, pero el problema fue ese, muchos o si no, la mayoría de las ventas de este juego, que fueron alrededor de 650.000 copias en Japón, fueron dadas solamente por la demo, quizá y posiblemente por el precio y al hecho de que era más accesible para los de recursos medio bajos. Y Tobal 2, al lanzarse de manera independiente y sin estas características, solo el juego en sí, no tuvo las ventas esperadas, incluso se dice que fueron mucho más bajas, dado al poco interés que la gente realmente le daba al juego. Es como si yo viniera y te ponga el Boxy en venta, junto con una demo de un próximo Smash Bros, obvio tendré ventas garantizadas, pero justo cuando uno piensa que su secuela será exitosa, ahí la realidad pega duro, pues sabrás que solo la gente te compró el primer juego por otra cosa distinta, y cuando lo miren, te dirán algo en plan, "Ta bien, tragas y te largas".
Así sucede este caso, y de verdad que es uno que fuera de lo cómico, si fue cagado pensar en las consecuencias tras esto, debido a que después de su versión móvil en 2007, no han vuelto a sacar algo referente a esta franquicia, y si lo han hecho, fue más que nada en menciones o en videojuegos recopilatorios de Squaresoft, como por ejemplo en algunos relanzamientos. Hoy en día se le conoce más por ser un juego que solo vendió tanto por el estilo de Toriyama, como por el tema de Final Fantasy, así como en su segunda entrega, por ser de los juegos de pelea con más personajes jugables, pero, pocos se han llegado a tomar la molestia de criticar y analizar su juego en su totalidad. Al fin señores, para acabar con este video largo y aburrido, será tiempo de que le toque a Diamond Bright. Este es un videojuego programado y desarrollado por Esamu, y a fecha en la que escribo este video, es uno de los tantos videojuegos de pelea el cual jamás fue lanzado fuera de Japón, siendo exclusivo de sus máquinas arcades, el 16 de julio de 2009. De los juegos que pude probar, este es por lejos el que más me costó encontrar información del mismo, y cuando digo esto es porque en serio hay muy poca información del mismo, es más, las únicas formas de saber de qué va el juego, es encontrarlas en foros o páginas web japonesas, y en el más raro de los casos, sitios web de habla inglesa, muy poco visitadas por cierto. Pero, con lo que pude investigar de entre los tantos foros que hallé hablando sobre este juego de monitos chinos, tendré que explicarles lo mejor posible de qué va su historia, y pido disculpas si es que la llego a errar en un punto. La historia nos sitúa en la escuela secundaria Kyoritsu Estela, en donde seres del más allá le ofrecen su pacto a algunos de los estudiantes luego de que el planeta Tierra sufriera de muchos desastres a lo largo de su historia. En el caso de los que se hayan unido al lado de los ángeles, estos se comprometen a usar el poder dado para proteger a la Tierra, y en la otra cara de la moneda, es decir la de los demonios, quieren usar el poder para su beneficio personal, aunque la mayoría de las veces no son por un fin maquiavélico. Este par de diferencias provocaron un enfrentamiento entre ambos bandos, convirtiendo todo ello en una guerra en la que solo el mejor de su distinto bando decidirá su propio destino o incluso, el de la Tierra misma. Como ven, su historia es muy simple de explicar y fácil de entender, dos bandos distintos luchando entre sí, la luz contra la oscuridad en su máximo esplendor. Esto último lo digo porque dado a que a pesar de haberles ofrecido un pacto con los estudiantes con un deseo en concreto, las diferencias que tuvieron las criaturas evangélicas con las del mismo demonio provocaron una pelea, y un posterior enfrentamiento entre ambos bandos que parece ser digno de un Civil War. Aún así, la propuesta en general me resultó bastante buena e interesante, y por lejos una mucho mejor estructurada, fundamentada y hasta menos genérica que la de tus torneos de luchitas. Su prólogo también se ve influenciado en los personajes, que si bien su historia no llega a ser de lo más interesante a no ser que sea porque no sé hablar un coño el japonés, salvo por el diseño de los mismos que a mi consideración, están bien hechos, y algunos hasta bizarros por cómo están diseñados. Lo interesante es sin duda en el tema de los ángeles y demonios que los acompañan en su travesía. Dado a que la mayoría de estos están basados en figuras religiosas y evangélicas, algunos representando los 7 pecados capitales y las 7 virtudes celestiales. Aquí les dejo los ejemplos en pantalla. Esto para mí, le da la gracia a los personajes, no por su carisma, sino porque cada uno tiene a su ser místico de su lado dependiendo de su bando, ya que incluso su jefe nos recuerda por la vestimenta a los papas y obispos, lo cual es un punto a favor en su historia, pues los personajes se apegan a lo que el juego intenta presentar en su prólogo y en cómo este lo ejecuta, porque hasta en la selección de personajes muestra a los 14 personajes divididos en 7 personajes, cada uno representando a su distinto bando. Esto nos muestra que a veces los detalles pequeños le dan más peso a un videojuego. Centrándonos en su apartado gráfico, me parece de lo más fantástico, muy excelente. Este juego posee un estilo semejante a la que tendría un manga, aunque para mi consideración, lo catalogaría más como un juego que se centra a un estilo anime más moderno para esa década, ya que tanto los diseños de personajes, de escenarios, de la selección de personajes, introducción, así como también en el versus se ven bastante buenos, pues posee varios efectos visuales bien ejecutados y no se vuelve un show de luciérnagas y rayos de luz, sí, esos que te pudren los globos oculares y hasta el cerebro al intentar analizar qué está pasando.
Les mentiría si les dijera que la primera vez en un lejano 2012 cuando me fumaba videos de juegos de pelea y me topé por pura casualidad un video japo sobre este juego, pensé que se trataba de una screen pack de algún Mugen, dado a la cantidad de características que para en ese entonces los juegos más trending nos molestaban en hacer. Pero ¿cómo lograron esos tremendos gráficos para ser un juego de salas recreativas? Este juego utiliza una placa gráfica llamada Xboard, la cual diseñó Samu para el desarrollo de sus juegos, una que se empezó a fabricar en 2008, lo que nos da como resultado una mejor paleta de colores y un movimiento decente en el movimiento de los personajes así como en algunos efectos especiales. Su música también me resulta buena, en plan, te hace recordar algunas tonadas que te podrían recordar a las que se produciría en un anime X de la década de los 2000 para arriba, diría que con el detalle de que acá la música es dependiente de 3 o más instrumentos, la guitarra eléctrica, el piano, y en algunos casos instrumentos que constituyen a la ópera, este último posiblemente mostrándose en momentos trágicos o dramáticos en algunas cinemáticas o peleas claves. Realmente no tengo mucho que decir sobre su música salvo que es de mi agrado, tanto en selección de personajes, combates, así como en diálogos entre personajes. Eso sí, tengo que destacar un detalle y es que, al derrotar en el primer round al primer jefe, se reemplaza el tema del jefe que es uno bastante evangélico, reemplazando por uno que recuerda al de la intro del juego, solo que ahora con vocales y no lo sé, me recordó un chingo a esos típicos momentos del anime en donde el prota saca fuerzas de quién sabe dónde y comienza a sonar su opening, ya saben, weas típicas de los monos vietnamitas. Ahora sí, es momento de centrarnos a su jugabilidad y dificultad, que seré lo más breve posible en este apartado, no porque quiera acabar rápido el video, sino porque no hay mucha ciencia o algo distinto de lo cual diferenciarse de otros juegos de pelea de ese estilo. En sí, los controles utilizan un patrón de 4 botones, los cuales 3 tienen la modalidad de balancear los ataques débiles, medios y fuertes. Aquí, todo normal, pero lo interesante llega con el cuarto botón, que nos funciona tanto para hacer un dash en el combate, así como realizar ataques especiales que nuestro ayudante puede realizar, incluso lo podemos convocar por un lapso pequeño de tiempo para lanzar un hechizo o habilidad especial. Al escuchar esto, no pude dejar de pensar a que esa modalidad recuerda muchísimo a lo que hacían los yoyos con sus stands, pues aquí sería su equivalente, solo que aquí no podemos hacer que nuestro ayudante combata por nosotros, solo nos dará una mano lanzando sus poderes contra sus adversarios, y que si abusamos de dichas habilidades, nos tendremos que esperar hasta que se regenere su energía. En el tema de los ataques no hay mucha queja, aquí su jugabilidad de hecho me hizo recordar un poco a las que tendrían juegos como BlazBlue Calamity Trigger, no solo por su apartado gráfico que aunque fuera similar, es diferente al ser de Taito, sino que también en el tema de su jugabilidad, ya que aquí nos es posible realizar combos con los power-ups que vayamos recogiendo así como con las habilidades especiales tanto de nuestro personaje como de nuestro ayudante. Funciona muy bien, y llegándolo a probar, no tuve problemas en acostumbrarme a sus controles, a no ser que no se te sea suficiente, puedes cambiarlos en el menú de selección de personajes, los cuales son normal y simple, aunque probando ambos, no sentí tanta diferencia. Ahora sí, hablando de su dificultad, ¿qué tengo que decir? Este es posiblemente uno de los únicos puntos en los que peca el videojuego, si en anteriores puestos me quejé con que su dificultad era muy difícil y hasta injusto, aquí de paso mi problema con su inteligencia artificial es que es bastante fácil, incluso mucho más de lo que se supone debe ser. Eso es un problema, ya que no existe un reto por el cual mejorar tus habilidades en juegos de pelea, ya que los personajes si bien se defienden, muestran poca o hasta nula ofensiva a la hora de contraatacar. Eso sí, no todos los personajes son así, existen sus excepciones, ya que a veces algunos personajes y quizá los principales son los que aprovecharán los combos para dañarte, siendo el más notorio el jefe final, el cual más que difícil, es más molesto que otra cosa, hasta lo catalogaría como un Ryu, ¿y por qué? ¿Recuerdan cuando en el Street Fighter 2 este personaje no hacía otra cosa más que spamear el mismo ataque una y otra vez al punto en el que ya te tiene harto? Pues en este juego sería su equivalente, no es difícil ni imposible ni hardcore de matar, pero si se vuelve molesto al usar un patrón de ataque tan repetitivo que el lado ofensivo de la lucha se deja a un lado, y pasa a depender más de tu paciencia para ver cuándo atacar. Ahora, antes de concluir y dar mi opinión sobre este juego, mencionaré unos detalles extra. Este juego en cuanto a barra de vida y rounds recuerda mucho a Darkstalkers, no solo porque es de los pocos juegos en los que matando a nuestro oponente nuestro personaje no hace su pose de victoria, más que su frase al derrotarlo, sino porque también al vencer a nuestro enemigo en el primer round, tan rápido como se levante empezará la cuenta regresiva para el siguiente round.
También, que al escoger un personaje y perder, no podemos el continuar la partida y escoger otro personaje, en su lugar nos quedaremos relegados con el personaje que hayamos elegido al principio, y la única forma de escoger otro peleador sería apagar la máquina, echar otra moneda y escogerlo. En conclusión, este videojuego mostré que no es perfecto, especialmente en el tema de su dificultad, pero tiene lo necesario para ser entretenido visualmente, siendo uno de los pocos juegos de los cuales se disfruta mejor a 2 jugadores, ya que honestamente su inteligencia artificial me parece deficiente, demasiado fácil a mi consideración, como si el juego apuntara más a un público casual y no tan experta en los juegos de pelea, un título para matar minutos de tu vida. Entonces, ¿qué hace de este juego infravalorado e incluso desconocido en Occidente, e incluso en el continente asiático? Existen 3 factores del por qué sucede esto. El primero, que este videojuego es exclusivo de Japón, y al serlo, significa que nunca tuvo una versión NTSC o PAL, jamás se lanzó para América y Europa, esto hasta nos lo dice el título al comenzar a jugarlo, pues nos recalcan que solo está disponible para ese país. Segundo, que este videojuego a pesar de tener un remake con pequeños cambios, tenía un obstáculo grande, y era Arcana Heart, una serie de videojuegos muy popular de Esamu, quizá entre los más conocidos de esa desarrolladora, y era común que exprimieran lo más posible esta franquicia antes que sus otros juegos. Y la tercera, quizá la más fundamental, este juego solo estuvo disponible en máquinas recreativas en Japón, nunca tuvo una edición en consolas de sobremesa o portátiles, y para mí, esa es la principal razón de su desconocimiento, ya que es un juego de nicho, es decir, un título que a pesar de tener características muy interesantes, por ciertos factores no solo no tuvieron el éxito esperado, sino que también muy poca gente los conoce dado a su baja divulgación e información del mismo, porque hasta Arcana Heart tuvo un juego para la PlayStation 2. Hoy en día, las 2 únicas formas de poder jugar este juego a día de hoy, aparte de hacerlo en arcade, pero ojo, que sea el japonés, también se lo puede hacer vía emulador que ejecute la placa de video Xboard y Taito, de ahí en más no se puede hacer nada, solo estos 2 métodos para poder probar el título.